Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gómez Piñeres. Hoy vamos a hacer una revisión de un tópico muy importante en la salud de los hombres, la erección de su pene, de su miembro viril. Vamos a hacer una revisión desde mi celular sobre esta temática y vamos a ir haciendo algunos comentarios dependiendo de la situación y la pertinencia del tema. Entonces vamos a comenzar usando, por ejemplo, buscando el tema de erección como tema. A ver qué nos aparece acá. Por ejemplo, habla de que hay un mecanismo que es el mecanismo de Frank Starling, una visión aplicada en la erección del pene. En la revista de Urología Colombiana de 2802, en sus páginas 183 a 188 del 2019, en una revista del 2019, 2802, 183 a 188. El mecanismo de Frank Starling es un concepto básico de la fisiología cardíaca y su aprendizaje constituye la base fundamental para el entendimiento del funcionamiento del corazón y patologías prevalentes y con alta mortalidad como es la insuficiencia cardíaca, por lo cual su relación con un proceso más interactivo como la erección del pene podría asegurar un aprendizaje perdurable y práctico. La relación se fundamentó en el reemplazo del eje de las X de la curva por precarga en el caso del corazón y estimulación en el caso del pene, para así lograr una erección incluso con la difusión eréctil, que sería el equivalente a la insuficiencia cardíaca. De esa manera se encontró que a mayor estimulación hay mayor erección y a mayor precarga hay mayor eyección ventricular, teniendo ambas curvas una meseta. Asimismo, farmacológicamente se encontró relación con el uso de estimulación beta-adrenérgica y de inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo 5 como el sildenafil, los cuales desplazan la curva hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, ya interesante aquí como dice que asimismo farmacológicamente se encontró relación con el uso de estimulación beta-adrenérgica y de inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo 5 como el sildenafil. Bien, entonces vamos a ver qué otro artículo nos trae algo sobre eso. Hay un artículo que se llama Bases moleculares de la erección.
Dice, los estados fisiológicos de flacidez o de erección del pene resultan de contracción o la relajación, respectivamente, de las células musculares lisas del cuerpo cavernoso. Son determinados por la interacción de diversas vías de señalización molecular inter e intracelulares. Y aquí hay un artículo que me parece bastante interesante, que se llama Fisiología de la erección del pene y su relación con la disfunción eréctil, de la Universidad Autónoma de Puebla en el 2022. La disfunción eréctil se define como la incapacidad para lograr y mantener una erección suficiente que permita una relación sexual satisfactoria, pudiendo deberse a diversos factores como el deterioro psicológico, neurológico, hormonal, arterial o cavernoso, o de una combinación de estos factores. Entonces aquí ya nos damos cuenta. Entonces les decía que en este artículo de la Universidad Autónoma de Puebla del 2022, el repositorio institucional.buap.mx dice que la disfunción eréctil se define como la incapacidad para lograr y mantener una erección suficiente que permita una relación sexual satisfactoria, pudiendo deberse a distintos factores como el deterioro psicológico, neurológico, hormonal, arterial o cavernoso, o de una combinación de estos factores. El entendimiento de la fisiología de la erección del pene mediante trabajos e investigaciones realizadas en modelos animales representa una fuente de conocimiento objetiva y comprobable que contribuye al entendimiento de la neurobiología de la respuesta sexual masculina, las erecciones y la eyaculación, así como otras conductas sexuales en el humano. Entonces, vea que aquí dice que la disfunción eréctil se puede deber a distintos factores: deterioro psicológico, neurológico, hormonal, arterial o cavernoso, o de una combinación de estos factores. Entonces vean ustedes cómo no es tan simple porque hay muchos factores implicados en la disfunción eréctil. Repetimos: psicológico, neurológico, hormonal, arterial o cavernoso, o de una combinación de estos factores. Entonces, importante eso. Aquí hay algo relacionado
varios artículos sobre esto. Por ejemplo, si le damos aquí al año, que sea por ejemplo desde el año 2020, aparece por ejemplo que un artículo que se llama Influencia del alcohol en la erección del pene. La influencia del alcohol sobre la respuesta sexual humana. Un trabajo que revisa la fisiopatología de la erección peniana, los efectos farmacológicos a corto, mediano y largo plazo del alcohol y cómo repercuten estos en la erección, produciendo disfunción eréctil. Presenta además la epidemiología del trastorno en sujetos dependientes al alcohol y la etiología de los mismos para exponer conclusiones que se revisan, que se derivan de la revisión realizada, donde destaca el hecho de la alta prevalencia de la disfunción eréctil en sujetos dependientes al alcohol y el impacto que tiene sobre la autoestima y la calidad de vida del varón. La alta permisividad social ante el consumo de alcohol y los tabúes existentes en torno a la solicitud de ayuda por los varones influyen en que la disfunción eréctil sea una entidad clínica infradiagnosticada. Este es un muy buen artículo, porque por ejemplo en la fisiología dice: la erección del pene es una respuesta fisiológica en la que participan complejos mecanismos vasculares, neurológicos e endocrinos. Se inicia mediante estímulos sensoriales que se generan en los órganos genitales y de los estímulos psicógenos, visuales, auditivos y táctiles, entre otros, y se trasladan hacia el cerebro a través de las vías nerviosas. Varias regiones en el cerebro son claves en el proceso de erección, fundamentalmente el núcleo preóptico medial y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Estos centros están conectados con el mesencéfalo y la corteza cerebral. Asociados a estas vías existen varios neurotransmisores, entre los que se encuentran la serotonina, la dopamina, la oxitocina y la noradrenalina. Desde el hipotálamo se genera un nuevo mensaje que, a través de la médula espinal, se conecta con el centro toracolumbar y el parasimpático. Se conocen tres tipos de erecciones: la psicógena, la reflexógena y la nocturna. La psicógena es el resultado de los estímulos audiovisuales o de fantasía. Los impulsos desde el cerebro modulan los centros de erección de la médula espinal para activar el proceso de erección. Esta puede ser la que sucede por lo menos en la pornografía. La reflexógena se produce por estímulos táctiles en los órganos genitales. El impulso llega hasta los centros de erección espinal y algunos continúan por la vía ascendente, dando lugar a la percepción sensorial, mientras que otros activan los núcleos
autónomos para enviar mensajes a través de los nervios cavernosos del pene e inducir la erección. Esa es la erección reflexogénica. Entonces parece que esta, de acuerdo a lo que yo, es la que puede suceder cuando el hombre se masturba. Y la otra es la erección nocturna, que ocurre principalmente durante la fase REM del sueño. Durante el sueño REM, las neuronas colinérgicas se activan en el tegmento pontíneo lateral, las neuronas adrenérgicas en el locus coeruleus y en las neuronas serotonérgicas en el rafe del cerebro medio estasilente. Esta activación diferencial puede ser responsable de las erecciones nocturnas durante el sueño REM. Aquí, por ejemplo, estamos leyendo también una parte que dice: los efectos del alcohol sobre la respuesta sexual varían de manera considerable y en general se puede considerar que pertenecen a 3 categorías. Efectos farmacológicos a corto plazo. Los efectos inmediatos son producidos por resultado directo del etanol. Efectos de la expectativa. Es la persona que no es alcohólica, pero que toma una o más copas en una noche particular y después tiene interacción sexual. Existe una combinación de 2 efectos: los efectos de la expectativa y los efectos farmacológicos en sí. Muchas personas tienen la expectativa de que el alcohol los hará sentirse más relajados, haciéndolos ser más sociables y sexualmente desinhibidos. Estos efectos de la expectativa producen en sí mismos un aumento de la excitación fisiológica y en la sensación subjetiva de excitación. Sin embargo, los efectos de la expectativa interactúan con los efectos farmacológicos y ellos funcionan principalmente a bajas dosis, es decir, cuando solo se consume una pequeña cantidad de alcohol. A niveles más altos de dosificación, el alcohol actúa como un depresor y la excitación sexual se suprime de manera notable tanto en los hombres como en las mujeres. Está aquí diciendo que al ser un depresor, sobre todo cuando se toma mucho, va a actuar como un depresor y la excitación sexual se va a suprimir. Que da un mayor efecto es cuando se usan pequeñas dosis. Y está el efecto a largo plazo del abuso crónico del alcohol, producidos por las enfermedades secundarias generadas por el consumo reiterado, ya mencionada con anterioridad en el documento de investigación, así como los efectos relacionados con los factores socioculturales que tanto inciden en este tipo de paciente. Entonces, los efectos a largo plazo del abuso crónico son producidos por las enfermedades secundarias que se generan por el consumo reiterado.
Dice que el consumo continuado de alcohol suele producir un serio deterioro orgánico con trastornos endocrinos, neurológicos y circulatorios irreversibles que menoscaban de forma permanente la respuesta sexual. De hecho, el consumo prolongado de alcohol llegó a considerarse como la segunda causa, después de la diabetes, de disfunción eréctil de origen orgánico. La disfunción eréctil predominantemente psicógena se produce por inhibición psicológica del mecanismo eréctil en ausencia de daño físico. Entre los factores psicológicos descritos por Cabello Santamaría se recogen factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Los predisponentes, la educación moral y religiosa restrictiva, las relaciones entre los padres deterioradas, la inadecuada información sexual, experiencias sexuales traumáticas durante la infancia, inseguridad en el rol psicosensual durante los primeros años, modelos familiares inadecuados y trastornos de personalidad. Esos son predisponentes. Precipitantes: disfunción sexual previa, problemas generales de la relación de pareja, la infidelidad, expectativas poco razonables sobre la sexualidad, reacción a algún trastorno orgánico, fallos esporádicos, la edad, cambios en la respuesta sexual como consecuencia de la edad, la depresión, la ansiedad, la anorexia nerviosa es un factor precipitante, ¿vea? El estrés, las experiencias sexuales traumáticas, momentos especiales como episodios de cansancio, ansiedad o depresión. Y los mantenedores son la ansiedad ante la interacción sexual, la anticipación del fallo, una profecía autocumplida, los sentimientos de culpa, la falta de atracción entre los miembros de la pareja, problemas generales en la relación, deterioro de la autoimagen, información sexual inadecuada, escasez de estímulos eróticos, miedos o fobias específicas, miedo a la intimidad, al rechazo, al cuerpo de la pareja, al embarazo y a la pérdida de control, escaso tiempo dedicado al galanteo o caricia antes de pasar al coito, trastornos mentales, depresión, alcoholismo, anorexia, ansiedad. También vea que está entre los factores mantenedores. Resultan factores tanto precipitantes como mantenedores la ansiedad de ejecución, no solo en el momento de la actividad sexual, sino como pensamiento recurrente, y constituyen aspectos cognitivos que favorecen actitudes de autoobservación,
autoexigencia y rol de espectador ante el desempeño sexual. Mixta. Entonces aquí tenemos que es la causa más frecuente de disfunción eréctil, ocupa el 45% de todos los casos diagnosticados. Laico, etiología desconocida o de origen inexplicable, que es el 5%. Dice aquí esto me parece importante, que dice que podría ser un marcador de futuros eventos cardiovasculares. Aun cuando no se diagnostica un trastorno orgánico en sujetos con disfunción eréctil y dependencia al alcohol, recuérdense que en alrededor del 70% de ellos la disfunción eréctil obedece a causas orgánicas mixtas. Muy bueno este artículo. Vamos a dejar esto aquí como primera parte.